Muy buenas noches, estimados maestros. Siempre durante los exámenes y después de la realización de las evaluaciones docentes, tanto en nombramiento, ascenso y acceso a cargo directivo, hay distintas preguntas que se van formulando, que se plantean los maestros que siguen el canal de YouTube o que han sido inscritos en los cursos que se van organizando. Entonces, he sistematizado estas preguntitas y para poder formularlas y plantearlas, he solicitado el apoyo de la maestra Sarita. Maestra Sarita, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, maestra. A ver si me apoya con la formulación de las preguntas para que yo pueda responder. Bien. Profesor, si todo su material está en YouTube, ¿por qué matricularse en su curso cada año? Muy buena pregunta, maestra Sarita. El detalle está en que cada vez que concluye un curso, por ejemplo, usted ha estado en el curso en el mes de septiembre, octubre y noviembre, ahora preparándose para el examen de este 3 de diciembre, pues cuando concluye el curso, el Google Drive, los materiales, yo los borro y los videos, yo los subo a YouTube. Entonces en el YouTube uno va a encontrar, sí, los videos, más no los materiales, va a encontrar los videos, pero que son de años anteriores. Hay que recordar que cada año van renovándose nuevas preguntas, si bien se repiten algunas, también hay nuevas preguntas, y estas nuevas preguntas tienen nuevos trucos o hacen que los trucos cambien un poquito. Así que si uno va viendo el material en YouTube, es material pasado, son de cursos anteriores, alguna que otra transmisión gratuita es en vivo, pero al matricularse en los cursos van a tener el material actualizado, que voy mejorando cada vez con los nuevos exámenes, y también en el caso de las preguntas o casos, se van renovando y aparecen las preguntas más actuales. Así que los que se matriculan en el curso tienen el material más actualizado y también tienen exclusividad para los formularios Google y otras ventajas más para los exámenes. Como se ha podido dar cuenta en los cursos, ¿no, maestra Sarita? De acuerdo, profesores. Efectivamente, como usted dice. Bien, a ver. Tengo otra pregunta, profesor. ¿Qué ha cambiado en los exámenes en estos últimos 3 años? Muy buena pregunta. Si alguno observa los videos en YouTube, hay algunos trucos que se van modificando, cambiando. Por ejemplo, en el caso de la empatía, en los anteriores exámenes, solamente bastaba con que uno encuentre expresiones de empatía. En las alternativas, había alternativas que no tenían ninguna expresión de empatía y la respuesta correcta era la única que tenía expresiones de empatía. Por ejemplo, yo he pasado lo mismo que tú, entiendo que, en mi caso yo, expresiones de empatía. Pero en estos últimos 3 años he visto que los exámenes ya son un poco más complicados, o la mayoría de preguntas ya son más complicadas. Se va a una alternativa que no tiene ninguna expresión de empatía y quedan dos, y en una de ellas hay expresión de empatía, pero está minimizando los sentimientos de la otra persona, diciéndole, ya va a pasar, no te preocupes, eso es pasajero, así que sonríe, bromea, y vamos viendo que la respuesta correcta en casos de empatía es aquella donde hay expresiones de empatía, pero además es respetuoso del sentimiento de molestia o tristeza que tenga la persona que está hablando. Esos pequeños cambios y otros más encontramos en los recientes exámenes en estos últimos 3 años. Por ejemplo, en este examen que hubo el reciente del mes de diciembre del año 2023 de ascenso, hemos visto que los exámenes son un poco más complicados. ¿Por qué? Porque la diferencia o la distancia entre las dos alternativas que quedan, lo que yo llamo el distractor mayor con la respuesta correcta, solamente se define por una o dos palabritas. Y eso hace, ocasiona que los exámenes en estos últimos 3 años sean un poco más complicados. Pero si encontramos los trucos, comparando los exámenes antiguos con los nuevos, encontramos cómo el truco ha ido cambiando. Y creo que estos trucos nos ayudan en la resolución de los exámenes, como usted lo ha podido constatar, ¿no, maestra Sarita? Así es, profesor. Así es. Muy bien. Vamos con la siguiente, maestra. Bueno, a ver, esta pregunta, profesor, quisiera saber por qué en sus cursos no sigue o desarrolla todo el temario. Muy buena pregunta, maestra Sarita. Yo no recurro a desarrollar todo un temario porque el objetivo, el propósito es recopilar las preguntas anteriores de todos los exámenes,
pero no los hago o no los recopilo en forma desordenada. Mi trabajo durante estos ya 4 años que me dedico en la capacitación o preparación para los exámenes consiste en que las preguntas, sí, yo las recopilo toditas de los exámenes, no agrego ninguna adicional, no me gusta y no he creado ninguna pregunta yo, porque desvirtúa o son muy diferentes a las que plantea el ministerio. Entonces, estas preguntas recopiladas las agrupo por áreas o los agrupo por temas afines. En el caso de, por ejemplo, personal social, puedo agrupar preguntas de empatía, puedo agrupar preguntas que tengan que ver con la autorregulación de emociones y no desarrollo todo el temario porque me concentro más en desarrollar las preguntas, todas las preguntitas de exámenes anteriores, nombramiento, ascenso, acceso a cargo directivo, que tienen que ver con el área o el nivel al cual capacito. En estos 2 últimos años me he concentrado más en primaria y en inicial, sobre todo primaria, porque me permite a mí tener todas las preguntas anteriores e incluso yo me fijo que hay preguntas de secundaria que pasan a primaria, ¿sí? Y que también hay preguntitas de inicial que también pasan a primaria, porque primaria es la convergencia de estos 3 niveles. Entonces, no desarrollo todo el temario porque yo me concentro en solamente desarrollar las preguntas anteriores organizados por afinidad temática y encontrando un truco para cada uno de estos conceptos. Entonces, Entendido. eso ya le quedó claro, ¿no, maestra Sarita? Por eso es que no teníamos un temario definido, ¿cierto? Entendido, profesor. Sí, sí, ahora todo está claro. Bien, a ver, la última pregunta, maestra. Sí, hay una pregunta más, profesor. ¿Por qué usted da una charla psicológica al final de sus cursos que preparan para los exámenes? Muy bien, porque la charla psicológica ha sido muy importante en estos últimos 3 años en la virtualidad. He contratado psicólogos que han dado charlas, la psicóloga Valeria, el psicólogo Richard, la psicóloga Gloria. Entonces, sí, a lo largo de estos años me he concentrado en dar una charla psicológica porque no solamente basta tener el conocimiento, hay muchos maestros que debido a su práctica pedagógica, debido a los años de experiencia que ya tienen, pues tienen un conocimiento vasto, un conocimiento rico en lo que es la capacidad teórica, pero por la misma envergadura de un examen de ascenso, un examen de acceso a cargo directivo, un examen de nombramiento, los cuadros de estrés y ansiedad son muy comunes. Por esa razón, considero que para dar un buen examen siempre es bueno dar una charla psicológica. Pero esta charla psicológica, ya en este último examen, la di yo y la complementé con mi experiencia al dar los exámenes, ¿no? Por ejemplo, yo he dado estos 3 exámenes en estos últimos años. El 2015 di el examen de nombramiento, ya me nombré, he dado 3 exámenes de ascenso, no, 2 exámenes de ascenso, uno en el 2018, otro en el 2021, y he dado un examen de acceso a cargo directivo en este año 2023. Entonces tengo la experiencia de estos 3 exámenes y me he dado cuenta que el factor psicológico, la seguridad con la que puedan dar un examen, y esto se ha logrado a través de los trucos, porque más que memorizar bastante teoría que puedan dar otros grupos u otros capacitadores, yo me concentro en darles esta seguridad mediante los trucos o los llamados truquitos que se puedan dar en las distintas especialidades para que el maestro cuando dé su examen no tenga un colapso por tanta teoría, sino que tenga esta seguridad y confianza debido a los trucos que se encuentran en las preguntas anteriores. Porque, maestra Sarita, usted que ha dado el examen, en este caso de primaria, ¿ha encontrado o no preguntas anteriores de exámenes pasados? Sí, efectivamente, hay preguntas que se han repetido, preguntas anteriores. Ah, por esa razón entonces es que yo no sigo el temario y yo desarrollo los exámenes anteriores con sus correspondientes preguntas y en la charla psicológica voy apuntando que tengan seguridad debido a los truquitos, porque los truquitos son fáciles de recordar y no hacen colapsar a los maestros por demasiada teoría de tantas áreas o de tantas especialidades que puedan venir en sus exámenes. Entonces, maestra Sarita, ¿qué tal? Con estas preguntas creo que ya queda más claro por qué matricularse en nuestro curso, ya que usted está en los grupos y ha podido ver tal vez algunos mensajes
de felicitación o tal vez en las redes sociales, ¿no, maestra? Así es, profesor. De verdad que muchas gracias. Puedo comprobar de que el curso es efectivo al 100%. Muy bien, maestra. Entonces ya próximamente nos reunimos para celebrar ese ascenso y nos estamos viendo hasta una próxima ocasión. Buenas noches, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.